Saludos para todos. Espero que hayan vuelto con pilas cargadas luego de este tiempo de vacaciones que estuvimos, ¿verdad? Estamos regresando después de un mes con nuestro grupo de conexión para entrar en el tercer trimestre, terminando el año. Y damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Si estás aquí por primera vez en nuestra reunión hoy, pues eres bienvenido y yo sé que vas a disfrutar este tiempo y también estoy confiado de que Dios va a hablar a tu vida en esta noche. Hoy pues estamos en el mes de las Sagradas Escrituras, como todos ustedes lo saben, y vamos a estar hablando el día de hoy un poco sobre la palabra de Dios, siguiendo el hilo de lo que estuvimos hablando el domingo en la iglesia. Vamos a estar hablando un poco de eso hoy y yo sé que va a bendecir tu vida. Pero quiero que primero oremos, ¿qué les parece? Para que le entreguemos este tiempo a Dios. Padre, gracias. Te damos porque eres bueno, gracias porque tú estás en medio nuestro, porque tú eres fiel, porque nos has permitido reunirnos aquí hoy. Te pedimos, Dios, que tú nos hables en esta noche, que tu palabra nos bendiga, que ella cumple el propósito por el cual tú le envías, Dios, y que pueda poner y nacer en nosotros hambre y sed por tu presencia, por conocerte más, por enamorarnos más de ti. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y declaramos tu señoría en medio de todo lo que hagamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hoy compartirte algo que le he puesto por título Una palabra es suficiente. Y quiero que vayamos rápidamente a un pasaje de la Biblia que yo sé que es conocido por muchos de nosotros, pero vamos a rescatar de allí algo que una vez Jesús declaró y un milagro que él hizo, pero que tuvo un gran impacto. Y yo sé que también va en esta noche eso a hablar a tu vida. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Lucas, al capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esa vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Veamos esta historia. Pedro estaba en medio de un fracaso. Como todos nosotros en algún momento nos hemos sentido fracasados. Pedro había estado toda la noche pescando, era un pescador de profesión y no había logrado eh, pescar nada. Su nivel de frustración era tan grande que aunque no había pescado nada, solamente le quedaba lavar las redes para quitarle las hojas, la basura, las algas que se le habían pegado de estar toda una noche en el mar pescando. Sin embargo, Jesús llega al encuentro de Pedro como ha llegado al encuentro de nuestras vidas. Por lo menos yo agradezco porque Jesús llegó a mi encuentro. Un día Él me permitió tener un encuentro con Él, un día Él me encontró, yo no lo encontré a Él. La verdad es que yo no le andaba buscando, pero su amor fue tan grande que Él me buscó, me persiguió, me alcanzó, habló a mi corazón, lo sensibilizó y captó mi atención, igual que lo hizo con Pedro. Y le dijo a Pedro esa mañana, Pedro, necesito tu barca, quiero predicarle a esta gente. Y Pedro accedió, Jesús se montó ahí, le predicó a las multitudes. Y luego de esto, cuando terminó todo, cuando terminó
Pedro de haber puesto a disposición por encima de su cansancio, por encima de la frustración, por encima del desánimo, él decide poner su barca en las manos de Jesús y cuando esto termina, él recibe una palabra. Él recibe una palabra y le dice Jesús, mira, quiero que vayas adentro al mar, quiero que ahora vea las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Una palabra de la boca de Jesús. Y lo que me encanta es la respuesta de Pedro. Pedro dijo, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Wow, qué tremendo. Cristo siempre y Dios siempre está hablando a sus hijos. Dios siempre está hablándole a sus hijos porque la relación con Dios es una relación comunicacional. Es una relación no es un monólogo. A veces somos muy enseñados a ver la relación con Dios como una relación monótona, un monólogo en el que nosotros solamente hablamos y hablamos y hablamos. No. La palabra de Dios habla a nuestra vida, la palabra de Dios habla a nuestro corazón. Hay muchas voces alrededor. Nosotros escuchamos la voz de nuestra esposa, escuchamos la voz de nuestros padres, escuchamos la voz de los amigos, escuchamos la voz del jefe, la voz del profesor, la voz de un presentador de televisión, la voz de una persona que hoy en día llaman influencer. Escuchamos muchas voces, pero todas esas voces están limitadas. Todas esas voces tienen un cierto alcance, pero hay una voz que tiene el poder de cambiarlo y transformarlo todo. Y esa es la voz de Dios. Es la voz de Jesús, la voz de Dios que está contenida en su palabra. Mira el poder que puede tener la palabra de Dios. Una palabra de Jesús, mira lo que puede hacer. Dice Juan 1, Juan 1, versículos 2 al 4. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La vida le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Quiero que te diga algo, mi hermano. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo único que realmente nosotros necesitamos en nuestra vida es una palabra de Jesús. Una palabra de Dios que nos direccione. Una palabra de Dios que le dé sentido a nuestra vida. Una palabra de Dios que nos guíe. Una palabra de Dios que nos proyecte a los planes y a los propósitos que Él tiene para nosotros. Tú no necesitas suerte, no necesitas influencias, no necesitas contactos. Lo que tú necesitas es una palabra de la boca de Jesús. Pedro y Juan habían estado pescando toda la noche y no habían recogido nada. Pero Pedro escuchó atentamente lo que Jesús estaba hablando mientras estaba predicando. Y esas palabras se le metieron en el corazón. Y cuando él escuchó la instrucción de Jesús, él estuvo dispuesto a obedecer. Porque los que obedecen a Dios son bendecidos. Los que obedecen a Jesús son transformados. Quiero repasar un poquito lo que compartíamos el domingo, un pasaje de los que hablábamos el domingo. Y que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice, toda la escritura, la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, en esos 66 libros, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En este pasaje yo veo 4 aspectos de utilidad de la palabra que mencionaba el domingo y hoy quiero reiterarlos. Número 1, la Biblia nos enseña lo que es verdad. Como digo siempre, en un mundo de tanta relatividad, en un mundo en el que aparentemente hay tantas verdades, es la palabra de Dios la que disipa todas las nubosidades, la que quita toda la niebla, la que hace que el velo caiga y que podamos ver con claridad cuál es esa voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? La que añade, la que bendice y no añade tristeza con ella. Lo segundo, hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Es difícil a veces ver lo malo en nosotros.
Es fácil ver lo malo en los demás, ver los defectos de los otros. Es más, no nos gusta que nos digan nuestros defectos. Pero la palabra tiene la virtud de mirar, de darnos la capacidad de mirar hacia adentro. La palabra tiene el poder de hacernos mirar hacia adentro, poder entender. La palabra de Dios nos desnuda, nos expone, no para vergüenza, ojo con esto, no para vergüenza, sino para vestirte no con vestiduras de vergüenza o de pecado, sino para ponerte ropa nueva. Cuando el hijo pródigo llega a casa, lo primero que el padre hace, dice, tráiganle un vestido nuevo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver en nosotros lo que está mal. Muestra aquellas áreas en las cuales en vez de utilizar ropa de gala, tal vez estamos utilizando trapos de inmundicia por el pecado. Y quita esa ropa y nos enseña a poder vestirnos bien. Y dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es muerte. ¿Te imaginas tú en montarte en la carretera toda una vida transitando por un camino en el cual tú pensabas que al final ibas a llegar al destino y cuando llegas a ese lugar te das cuenta que lo que hay es muerte, que lo que hay es destrucción? ¿Alguna vez ustedes se han perdido? ¿Alguna vez han tomado una carretera equivocada y tenían el tiempo medido para llegar a un compromiso, para llegar a una reunión, y cuando recorrieron todo el camino se dieron cuenta que el camino era equivocado y que ahora eso produjo un retraso para poder llegar al compromiso, y que muy probablemente cuando llegaran la persona que les estaba esperando se fue, o el lugar donde querían llegar cerró, o ya se venció el término que tenían para presentar un documento o para firmar un contrato o lo que sea? Entonces, no estamos hablando de cosas tan sencillas, estamos hablando de que cuando nosotros no somos iluminados por la palabra, como dice la Biblia en Salmo 119, 105, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos corremos el riesgo, gente, de caminar en oscuridad. Y que al final de toda una vida nos dimos cuenta de que todo lo que creímos que construimos era solamente una utopía, era solamente un espejismo, y que lo que hay del otro lado es muerte y destrucción. Número 4, la palabra de Dios dice, segunda de Timoteo, que nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué hago? ¿Cómo camino esta nueva vida que tengo en Cristo? ¿Qué es bueno? ¿Qué no es bueno? ¿Qué cosas son permitidas? ¿Qué cosas no son permitidas? La palabra de Dios te lo dice. Él es el manual del hombre. Dios es tu arquitecto y su palabra es su manual. No, cuando compramos un electrodoméstico, cuando compramos un mueble, para poder armarlo, para poder usarlo y sacarle el mejor provecho, las personas que le sacan el mejor provecho a un producto son aquellos que leen el manual del fabricante. Y el manual del fabricante, Dios es tu fabricante y su manual es su palabra. Y si tú lo leas, créeme que Él te va a enseñar todas las cosas por medio de su Espíritu Santo, pero siempre con fundamento en su palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es comprometernos con la palabra de Dios. Sí, pastor, pero no sé por dónde empezar. Leo, no sé cómo entrar al asunto. Lo he intentado muchas veces. Una de las cosas que tienes que hacer es disciplinarte. La Biblia no se lee con ganas o sin ganas. La Biblia se lee porque es lo correcto hacerlo. Y créeme que en la medida en que tú te esfuerzas por leer la palabra de Dios, el ánimo, las ganas, el empuje te va a venir y te vas a enamorar y te vas a apasionar de ella. Mira, escúchame bien esto, siempre habrá una palabra que nos guiará, que nos dará fuerza y que tendrá cumplimiento. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, es decir, lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra, en los 66 libros. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Lo que está escrito en la palabra de Dios es una lámpara que disipa toda tiniebla y que brilla en tu corazón cuando te apropias de ella. Las promesas de Dios, escúchame bien esto, son para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Lo que esas promesas están buscando es a un hombre
a una mujer que se apropie de ellas, que las crea, que decida cambiar en función de las mismas, en función de esos consejos, en función de esos mandamientos, en función de esas palabras, ¿verdad? Y si tú eres un hijo, eres una hija de Dios y estás dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios dice, quiero compartirte una promesa que está en Deuteronomio 28, versículos 2 y después versículos 6 al 13. Pero antes quiero repasarte lo que dice el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Dice Deuteronomio 28, versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Pero ¿cómo obedecemos? Para obedecer a Dios tenemos que conocer cuáles son sus mandamientos. Y para conocer cuáles son sus mandamientos tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es la palabra de Dios. Dice del 6 en adelante: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Wow. Tú prestarás sin necesidad de pedir prestado. Si escuchas a los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y lo obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Escúchame y termino con esto. Dios cumple sus promesas. Él tiene lo mejor preparado para ti. Es hora de levantarte, es hora de dejar la inercia, es hora de tomar tu Biblia, empezar a hacer un hábito del estudio, un hábito de lectura de la palabra de Dios y crecer a lo que Dios quiere. ¿Qué te parece si empiezas y dices: pastor, no sé por dónde leer, no sé cómo empezar? ¿Qué te parece si a partir de hoy en la noche, cuando llegas a tu casa, antes de dormir, empiezas por el libro de Juan, por el Evangelio de Juan, y empiezas a leer del Evangelio de Juan, el capítulo 1, y así vas, por lo menos lee 3 capítulos, haz el esfuerzo por leer 3 capítulos cada día. Y cuando termines con Juan, entonces vete a Mateo, Marcos, Lucas, y ahí te vas yendo en el Nuevo Testamento y después pasas al Antiguo Testamento. Y yo sé que Dios va a bendecir tu vida, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Ella cumple el propósito por el cual es enviada. Quiero orar para sellar esta palabra y para que Dios bendiga tu vida y ponga hambre por su palabra. Dios, gracias. Te doy gracias por la palabra que hemos compartido hoy. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú lo bendigas. Te pido que tú le sigas hablando, Dios, y que ellos puedan ser bendecidos. Que tú pongas hambre en ellos por tu palabra, por conocer más de ti. Y no solamente por conocer, sino por obedecerla. Para que puedan ver todas las bendiciones del cielo sobre ellos y sobre sus descendientes. Te damos gracias, Dios, porque has sido bueno y fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente, nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo martes. Que Dios te bendiga. Recuerda, este domingo tenemos servicio a las 9 de la mañana y espero que tú nos puedas acompañar. Chao, bendiciones.